Julio Ponce Lerú es la mejor síntesis de los últimos 50 años de Chile. Enriquecerse es un mérito en sí. Los métodos son secundarios. Chile en ese medio siglo pasó de la pobreza al casi desarrollo, y casi por culpa de la concentración del poder, y porque la amistocracia aún pesa infinitamente más que la meritocracia. Ponce Lerú es todo eso, es eficiente, pero a la vez hijo de las opacas ventajas familiares. Se convirtió en multimillonario con una buena gestión en SQM, eso es innegable, pero qué ganas de saber cuánto habría logrado si su suegro, Augusto Pinochet Ugarte, no privatizaba la empresa en su favor. De tal palo a tal astilla, Pinochet y Ponce, hombres hábiles para navegar hasta conseguir sus objetivos. En un caso no importó jurar lealtad al presidente y en 19 días derrocarlo con un golpe de Estado. En el otro, no importó la ideología si había que financiar secretamente a la política para mantenerse cerca del poder y seguir con la cosecha. Si se trataba de dictadura o democracia, detalles menores. Ese es Julio, una máquina de dominio económico y político que se niega al retiro. Y no seamos injustos con él, porque su suegro murió hace años y sigue siendo un intocable. ¿Algún mérito tendrá? ¿O será que sabe mucho? Gracias por venir al Informante. Nació en 1973 y estudió en el Instituto San Martín de los Hermanos Maristas de Curicó. Sacó puntaje nacional en la prueba de aptitud de matemáticas y estudió Derecho en la Universidad de Chile. En 2004 logró condenar a Augusto Pinochet Iriart por la receptación de un automóvil y en 2011 a María del Pilar Pérez, la Quintrala. La voz de los 80 es uno de sus discos favoritos y en el fútbol es fanático de la U. La frase que atesora de su padre es: no hay que tenerle miedo a los poderosos. Desde abril de 2010 que está en Twitter, red en la que suma 40.800 seguidores. Serias diferencias con Jorge Abbott lo hicieron renunciar a la Fiscalía Nacional a comienzos de año junto a su actual socio Pablo Norambuena. Hoy, en El Informante, el abogado y exfiscal Carlos Gajardo Pinto. Carlos, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Asiento, por favor. ¿Ese tema que escuchábamos al principio es un tema de los prisioneros solamente o tiene mucho que ver con lo que está pasando y en lo que a usted de alguna manera lo empuja, que es los ricos, los poderosos? ¿O solo es una canción de los prisioneros? No, es una canción de los prisioneros que marca mucho la rebeldía de la juventud, ¿no es cierto? Una canción que se refiere mucho a las diferencias sociales y a por qué algunas personas tienen derecho efectivamente a pasarlo tan bien sin que tengan, en definitiva, tantas diferencias con lo que lo pasan tan mal. ¿Y eso lo inspiró en su labor de fiscal cuando perseguía a algunos personajes que eran claramente representantes de quienes hemos tenido más oportunidades en esta sociedad? Yo creo que en general cuando uno estudia Derecho algo de eso hay. Uno tiene una cierta vocación social cuando decide qué carrera estudiar y Derecho se presta para eso. Después cuando ingresamos a la Fiscalía también, no es un trabajo neutro, ¿no? La Fiscalía lo que hacemos es dirigir la persecución penal contra personas que han cometido delitos. Y cuando a partir del año 2010 aproximadamente mi especialidad y la de Pablo Norambuena comienza a desarrollarse en delito económico y de corrupción, evidentemente uno se enfrenta básicamente a personas que tienen bastantes recursos, que son muy privilegiados y que a pesar de ese privilegio han utilizado sus redes, sus contactos, sus influencias en mala manera. ¿Cómo explica usted la capacidad de protagonismo, de estar cada cierto tiempo reapareciendo en escena de Julio Ponce Lerú? Bueno, yo matizaría eso porque, fíjate, Matías, creo yo que él dentro de todo logró pasar durante mucho tiempo en democracia bastante desapercibido. Él se hace dueño de la empresa Sokimich en dictadura cuando efectivamente estábamos bajo el gobierno de su suegro, pero se lo escuchaba hoy día a un panelista. El gran regalo, él lo recibe en el año 1993 con este contrato que celebra Corfo con SQM, que es extraordinariamente ventajoso para SQM. Y es ahí de donde comienza a armar su gran imperio económico. Lo que él obtiene, lo que SQM obtiene del Salar de Atacama son aproximadamente el 60 al 70% de los ingresos totales de la compañía. Es ahí donde está el fuerte del negocio. Y durante gran tiempo, diría yo, Julio Ponce Lerú tuvo una
pasar bastante desapercibido para el grueso de la sociedad. Solo a partir del año 2014 empiezan a desencadenarse diversos o a conocerse diversos hechos que lo van perjudicando. El tema de las causas políticas, el tema de Cascada. Vamos un poco atrás. Usted dice a principios del regreso a la democracia, él consigue usted mismo ha dicho, regalo. ¿Lo consigue con buenas armas, según usted tiene conocimiento? Yo creo que eso es algo que es muy difícil de saber. Es un contrato que se celebró en el año 1993, que volvía a validar un contrato que se había celebrado antes, en el año 86, pero que en lo objetivo, quizás en ese momento nadie se dio tanta cuenta, ¿no? Pero en lo objetivo ese es un contrato que le permitió a SQM obtener muchísimos ingresos para la empresa, pagándole muy poco al Estado. Y eso fue lo que desencadenó probablemente el juicio arbitral del año 2014. Fue un contrato leonino, como decimos los abogados, ¿no? En que el león se queda con la mejor parte y el resto, muy poco, se lo dejaba al Estado. Ahora, lo que es una constante inobjetable en Julio Ponce Lerú, el dueño mayoritario de Sokimich, es que sabe siempre ser oficialista, sabe siempre estar del lado del poder. Lo hace con su suegro, en razones que ya todos conocemos, pero en democracia uno debería esperar que hubiese habido más transparencia o más competencia. Quiero saber si usted tiene antecedentes al respecto, si compitió o fue un favor. Y si fue un favor, ¿qué favor le debían a Ponce Lerú? En el año 1993 yo creo que hay poca información de cómo se gestó eso. Lo ignoro en absoluto. Pero lo que sí es que a partir de ese momento y el desarrollo que tuvo la empresa en democracia, efectivamente, la empresa SQM comenzó a hacer un financiamiento bastante transversal de todos los sectores políticos, cosa que hasta el descubrimiento del año 2015 de esta causa política no era conocido. Había cierta impresión de pensar que las empresas más bien financiaban a sectores más cercanos a la centro-derecha, pero esto de que se financiara transversalmente era algo bastante desconocido, pero me parece que también es un fenómeno mundial. Cuando uno ve lo que pasa, por ejemplo, en Brasil con Odebrecht, es básicamente el mismo modelo, el mismo mecanismo, como la serie, ¿no? De repartir parejo, en el caso de Odebrecht, en toda Latinoamérica, independiente de quién fuera el gobierno, repartirle a un candidato y a otro por si cualquiera de los dos ganaba, a fin de asegurarse definitivamente un buen trato por parte del Estado. Los delitos prescriben, pero usted entra muchos años después del 93, pero me imagino que entró en la profundidad del mecanismo. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo era la forma que operaba este financiamiento irregular de la política desde Sokimich? ¿Cómo fue planteado? ¿Cómo fue diseñado para después ponerlo en práctica? La verdad que nosotros llegamos al financiamiento de Sokimich de una manera bastante indirecta. Nosotros estábamos haciendo una investigación por un fraude tributario bastante común y normal, en que habían funcionarios del Servicio de Impuesto Interno involucrados. De esa investigación, el caso Food, saltamos al caso Penta, y cuando estamos haciendo la investigación del caso Penta vemos que algunos políticos que habían sido financiados por Penta también tenían financiamiento por SQM. Ahí, a fines del 2014, principios del 2015, pedimos la incautación de la contabilidad de SQM. Eso fue un proceso que tuvo muchas presiones, reticencias de impuestos internos a querellarse o a denunciar. Disculpe, paréntesis, ¿presiones de quién? Básicamente diría yo del gobierno. Después eso se conoció cómo había operado, ¿no? Pero hubo reuniones del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñaidillo, con el director del Servicio de Impuestos Internos, derechamente para que no se presentaran ningún tipo de querella o denuncia. ¿A usted del gobierno también lo presionaron o intentaron hacerlo? Lo que pasa es que yo era un fiscal adjunto. Yo nunca fui ni fiscal regional ni fiscal nacional, que son más bien las personas que tienen mayores relaciones con la autoridad. Yo no tuve nunca ningún tipo de relación con ella, pero sí, en algunos momentos sentí que había dificultades para avanzar, tanto así que en febrero del año 2015 me quitaron la causa SQM y yo a raíz de eso presenté mi renuncia a la institución hace 3 años atrás. A raíz de esa renuncia, esa decisión fue revertida y la causa la asumió el fiscal nacional. Ya, pero usted alcanzó con su equipo, con sus colegas y el equipo de la Fiscalía a adentrarse en el mecanismo. ¿Me lo puede o nos puede contar cómo operaba? Bueno, efectivamente esto operaba básicamente en que la ley establecía un mecanismo legal para financiar campañas políticas que eran los aportes reservados. Pero esos dineros eran insuficientes, se alcanzaban a financiar a algunos candidatos simplemente y no con tanto dinero. Y entonces se organizó un sistema paralelo a este, que consistía básicamente en que los políticos, los candidatos, los interesados entregaban boletas o facturas falsas a la compañía
y recibían a cambio de esas valiosas facturas mucho dinero para poder financiar sus campañas, de tal manera de que eso hacía una diferencia importante con el resto de los competidores. Pero este mecanismo no era solo ideológico, porque en el caso Penta había, por supuesto, un tema de ideología. Los controladores de Penta financiaban a aquellas personas que eran cercanas ideológicamente a su postura. Pero en el caso de SQM no era así. En el caso de SQM había básicamente un financiamiento transversal y a candidatos que competían entre sí. El caso más paradigmático, creo yo, es cuando se financian las candidaturas presidenciales. Por el caso de SQM están formalizados hoy día la persona que recaudaba dineros para la campaña del actual presidente Sebastián Piñera, está condenada la persona que organizaba la recolección de fondos para la campaña de Michelle Bachelet, está formalizado el candidato Marco Enrique Minami, que era también un candidato competitivo. Es decir, había una repartición pareja de dinero sin importar quién ganara. Lo importante era que el que ganara quedara comprometido conmigo. Déjenme un segundo en pausa ahí para volver a algo que usted dijo al pasar, que en el caso Penta financiaban a los que tenían afinidad política con ellos, con los controladores de Penta. En el caso de SQM, por parejo. ¿Usted hace alguna diferencia? Por lo menos decir esto con mi plata, aunque sea de vía irregular, por sobrefinanciamiento que permitía la ley. Pero al menos aquí yo financio el que me gusta a mí y aquí los financio todos porque me tengo que favorecer de alguna manera. ¿Usted ve alguna diferencia, un matiz en eso? O sea, hay una diferencia evidente, pero para los efectos jurídicos es lo mismo, ¿no? No hay diferencia en términos jurídicos en cuanto a la responsabilidad que el delito genera. Pero por supuesto hay una diferencia en cuanto a que en un tema hay una convicción ideológica del candidato al que estoy financiando, mientras que en el otro me parece que es más evidente el interés que tengo de dejar amarrado a ese candidato cuando salga electo. Y por eso me da lo mismo quien sea y financio indistintamente a cada uno de ellos. También me gustaría volver un poco a Brasil. El mecanismo se llama la serie que está hoy día en Netflix y que está muy en boga. ¿Usted cree que aquí operó algo parecido, o sea, algo de ese nivel de gravedad, de ese nivel de contaminación al sistema político, el lavallato allá? ¿Usted cree que se compara o no? Es muy interesante la pregunta, Matías, porque ha habido un intento, creo yo, de alguna manera decir que la corrupción que hay en nuestro país es menor. Hubo una frase que bien simbólica de eso cuando Mariana Elwin dijo que la corrupción acá era pichiruche o algo así, ¿no? Y es porque efectivamente si uno compara los montos de dinero que se ven en Brasil o en otros países, son montos muy superiores a los que estamos acostumbrados acá en Chile. Pero yo creo que es importante no perder de vista lo siguiente. En Chile, al menos en 3 leyes, tenemos influencia directa de las empresas para que esas leyes fueran así dictadas. Ahora, ¿está aprobado o hay una acusación al respecto? Hay acusaciones al respecto. ¿Hay alguna condena al respecto de que se haya comprobado la influencia real? Pero es que este no es un tema solo jurídico y judicial, Matías. Acá hay correos electrónicos que así lo demuestran. Están los correos electrónicos que van desde los abogados de las empresas hacia los ejecutivos de las empresas, hacia las autoridades. Ese camino, esa trazabilidad está perfecta. Y luego usted compara ese correo electrónico inicial del abogado y compara la ley y son iguales. Y eso sucede en la ley de pesca, sucede en la ley de medio ambiente y sucede en la ley del royalty minero. En 3 leyes muy importantes para nuestro país, eso se puede decir con claridad. Fueron leyes que fueron redactadas por los abogados de las compañías. Esos procesos están en curso y no se discute el hecho. Lo que se discute es si eso efectivamente... Hay algunos que discuten el hecho porque dicen que es habitual... No. Lo que se discute es si eso constituye o no un delito de cohecho, que lo tendrán que resolver los tribunales, pero por esos temas está acusado y está formalizado Jaime Orpiz, Pablo Longueira y las personas que entregaron esos dineros respectivamente. Hay que terminar siempre los juicios y verse condenas o absoluciones. El caso Brasil, o sea, aquí un tema de monto en Chile solamente, pero ¿usted cree que desde el punto de vista cualitativo el caso Brasil es tan corrupto o Chile es tan corrupto como Brasil? En el caso de Brasil, la empresa Odebrecht básicamente lo que hacía era hacer grandes obras públicas y por lo tanto lo que hacía era entregar este financiamiento delictual a la política, pagarle a funcionarios públicos para obtener determinadas construcciones que tenían que hacer de carreteras, puentes, de lo que sea, ¿no? Muchas licitaciones que ganaba en toda América. Y eso es distinto porque efectivamente no hay, creo yo,
en nuestro país tantas obras que se hayan adjudicado a propósito de estos hechos, pero sí hay leyes que se dictaron a propósito de estos hechos y en el caso... ¿Usted cree que hay contraprestación en Chile? Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Somos tan corruptos como Brasil en su juicio? A mi juicio, en Chile tenemos un nivel de corrupción importante del cual no nos hemos querido hacer cargo. Y creo que además la señal que en definitiva se está dando por parte del Ministerio Público de que muchos de estos casos terminen sin sanción, como son, por ejemplo, lo que sucedió con el senador Iván Moreira, como es lo que sucedió con la empresa jurídica SQM. A la empresa jurídica SQM, imputada correctamente por estas conductas, por haber sobornado a un ministro de la República, esa fue la imputación, la Fiscalía decidió suspenderla con un pago irrisorio de $4 millones de una empresa que factura cientos de millones de dólares al año. Entonces, las señales que se están dando son, en definitiva, señales de impunidad y reflejan la debilidad que ha tenido nuestro sistema jurídico para perseguir estas graves conductas. Hay algunos que perciben falta de equidad desde el punto de vista político, de parte de los persecutores o de parte de la justicia, que se carga más la mano a un sector político que a otro. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que todo lo contrario, lo que hay acá es un trato parejo de impunidad. Si vea si hay algún político relevante que hoy día haya sido condenado. Se han efectuado imputaciones para... Es el único. Condenado. Se han efectuado imputaciones relevantes y semejantes para el senador Iván Moreira de la UDI, para el senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana y para el senador Fulvio Rossi que era del Partido Socialista. A los tres, en definitiva, la respuesta va a ser la misma, suspensión condicional. Usted dice que hay una impunidad parejita. Pero si cuando se descubren estos graves hechos que razonablemente han indignado a la ciudadanía y esto termina sin sentencias condenatorias, termina la empresa SQM sin sentencia condenatoria, sucede lo que está pasando hoy día, pues, Matías. Sucede que una persona condenada por lavado de dinero es recontratada por la senadora Luz Ernstberger para volver a ser asesora del Senado. Sucede que Lawrence Goldberg, una persona formalizada por estos hechos, asume sin problemas un cargo en el directorio de SQM, o sucede que Julio Ponce Lerú, después de todo lo que se ha descubierto, vuelva a estar instalado como asesor de la empresa. Eso, creo yo, en ningún país del mundo podría suceder serio. ¿Usted cree que en Brasil, Marcelo Odebrecht, después de todo lo que ha pasado, se podría sentar de nuevo en la mesa directiva de la empresa? Eso es imposible. Hoy día venía en el diario una entrevista a uno de los vicepresidentes de SQM y decía que no es posible que el Estado se meta en las decisiones de una empresa privada. ¿Cómo lee usted eso? Está equivocado. El Estado puede meterse y debe meterse. Se mete cuando persigue a una persona jurídica, como en el caso de SQM. Si la Fiscalía hubiera perseguido penalmente a SQM, podría haber obtenido una condena que le hubiera impedido a la empresa contratar con el Estado, así de grave, por sentencia judicial. Contratar a SQM con el Estado, pero SQM podría tener las posibilidades de nombrar a quien quiera como asesor o en su directorio. Y en una suspensión condicional, también usted puede poner las condiciones que estime, y entre esas condiciones perfectamente podrían haber estado que estas personas no participaran de la dirección de la empresa, que es lo razonable. Mire lo que ha pasado en un caso semejante que es el caso de la colusión de CMPC. Lo que hizo la empresa fue sacar a todos los directivos que participaron de esos hechos y hoy día apareció en el diario una declaración pública en que la empresa pide disculpas por lo que pasó, se compromete a que estas cosas no vuelvan a pasar. Algo semejante ha hecho la empresa SQM. La empresa SQM en algún momento ha pedido disculpas, perdón al país por todo lo que pasó, nada. Y eso es consecuencia de que en definitiva no se han aplicado sentencias condenatorias. Tratándose de casos que ya tienen condenas, ya está terminado, está finiquitado el proceso, dejando a los que están en proceso un poquito de lado. El caso Martelli es uno de los que muchos apuntaron como, no sé si usted se refería a él, como que había impunidad. Porque muchos creen que ahí había más que picar, que había otras personas, que Martelli pagó un poco, se puso la mochila, se llevó todos los cargos él solo, pero se pudo ligar quizás a la presidenta Bachelet. ¿Usted qué logró conocer de eso? Yo creo que en todos estos casos, en definitiva, el hilo se termina cortando por lo más delgado. Y estoy pensando en el caso del señor Martelli con el financiamiento de la campaña de la presidenta Bachelet. ¿Y dónde se debió haber cortado eso? Pero déjeme decirle por qué. Estoy pensando en Santiago Valdés, el administrador electoral de Sebastián Piñera, que es el único formalizado, y estoy pensando, quizás ha sido un poco más potente en el caso de Marco Enrique Minami, el único caso en que se ha formalizado el candidato presidencial propiamente tal. ¿Por qué se lo digo, Matías? Porque yo creo que todos sabemos que Giorgio Martelli no fue la persona que fue a golpear la puerta a las empresas a pedir el financiamiento. ¿Quién fue? No lo sabemos. ¿Usted no lo supo?
En la investigación yo creo que fue difícil acreditarlo por cuanto en general la estrategia que hicieron las defensas fue comenzar a guardar silencio, que es la misma estrategia que hizo Patricio Contreras respecto a SQM, y por lo tanto fue imposible seguir escalando con pruebas convincentes que apuntaran responsabilidad aguas arriba. Pruebas convincentes, pero ¿usted llegó a formarse una opinión o tuvo información de quiénes fueron a pedir la plata? Yo la convicción que me hago es que no es Giorgio Martelli. Giorgio Martelli no es la persona que haya tenido la capacidad para ir a golpear la puerta de los dueños de SQM, pero de las otras empresas ¿Rodrigo Peñailillo fue? Pero tampoco de las otras empresas que financiaron, porque piense usted que también imputación semejante se hizo respecto a las empresas Copex, Celulose Arauco, respecto a las cuales nunca siquiera hubo querella del Servicio de Impuesto Interno y por lo tanto no se pudo seguir adelante tampoco. Tengo la impresión que tampoco es Rodrigo Peñailillo esa persona. ¿Pero quién más? Hay otras personas más arriba que Peñailillo. Hay otras personas que fueron investigadas por estos otros hechos que parecieran tener más llegada en círculos empresariales, como son, por ejemplo, Jorge Rosenbluth, en el caso que usted indica. ¿Y la presidenta o Bachelet o el presidente Piñera, cómo opera esta lógica, en la lógica chilena? ¿Ellos saben o ellos los alejan de estas decisiones? Yo ignoro cómo funciona exactamente la política y el financiamiento específico de las campañas, pero lo que sí puedo decir responsablemente es que en la investigación no hubo ningún antecedente que permitiera pensar que ambos, Piñera y Michelle Bachelet, tenían algún conocimiento o participación en estos hechos. Ahora, usted me mencionó a tanto Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y a Marco Enríquez Ominami. Respecto de esos tres, ¿le parece que se ha sido equitativo? También hay algunos que creen, y el propio Marco Enríquez dice que con él se ha ido mucho más al fondo, que prácticamente han elegido algunos peces gordos, ex candidatos presidenciales, para apuntarlos y cargarlos con... Yo creo que aquí hay un tema de matiz y cada uno puede tener una opinión distinta, pero viendo objetivamente las tres situaciones, a mí me parecen bastante semejantes las tres, y creo que con respecto a Marco Enríquez Ominami, evidentemente la afectación, las imputaciones han sido mucho más duras que en los otros casos. Quiero mostrarle la siguiente cuña, le llamamos nosotros, una declaración del senador Moreira. Todos sabemos que el ex fiscal se caracteriza por seguir a las cámaras y arrancar de los juicios. Primero, es un hombre resentido políticamente y basta que un sociólogo, un psicólogo lea todo su Twitter y usted va a darse cuenta que es un hombre muy resentido, un hombre de izquierda. Primera cosa. ¿Eso lo inhabilita para hacer su trabajo? No lo inhabilita, pero para él yo era un lindo trofeo. El pinochetismo, lindo trofeo. ¿Era un trofeo él y algunos otros? No, mire, yo siempre tengo entendimiento por las personas a las que perseguimos. Nunca una persona a la que hayamos perseguido, como la ley nos permite, ¿no es cierto?, va a tener una buena opinión del trabajo que nos hacemos. Yo me quedo más con la opinión y el trato que tuvo Iván Moreira el día que fue a prestar declaración a la Fiscalía, que no me tocó corresponderle a mí, pero que pidió conocerme y tuvo palabras muy afectuosas cuando nos presentamos. Entiendo las palabras que dice hoy día como un tema político. Él hoy día necesita limpiarse de todo lo que sucedió y por lo tanto nada mejor que atacar al persecutor, pero no le doy ningún otro valor y consideración a sus palabras. Esta semana puede sellarse un acuerdo de procedimiento abreviado de la Fiscalía por el caso Penta, con Delano y Lavín fundamentalmente. Sin pena efectiva podría ser, y recalificando los delitos. Usted ha dicho que lamenta, me parece que es el verbo que utiliza, lamenta que la Fiscalía se transforme en una liquidadora. Mire, ¿qué dice eso? Es que aquí hay un tema especialmente grave, Matías, porque efectivamente en ese caso la imputación que hizo la Fiscalía a través del fiscal nacional Sabas Chaguán y luego la acusación que hizo el propio Manuel Guerra, que hoy día cambia de postura, es por un hecho muy grave. Es porque a un subsecretario, una de las más altas autoridades de nuestro país, se le pagó durante 14 oportunidades 3 millones de pesos en su cuenta corriente mientras era subsecretario de Minería. ¿Por parte de quién? Por parte del Grupo Penta, que tenía intereses en minería. Justamente ellos, uno de los controladores, es controlador también de la minera Dominga. Y estos pagos tenían relación con que el señor Wagner hacía una serie de gestiones en favor de la empresa. Se reunió con diversas personas de la minera Dominga, le revisó un proyecto de ingeniería que se le iba a presentar a su vez al ministro de Minería, etc. Propuso que Carlos Lavín fuera director de Codelco, etc. Hay una serie de hechos que se le imputan como contraprestación de lo que el señor Wagner recibió como dinero. El propio Manuel Guerra, en una entrevista que dio en otro canal de televisión, dijo: esto para la Fiscalía es
intransable. Esas fueron sus palabras. Y hoy día, contra la opinión de la Fiscalía Nacional, que la unidad técnica ha dicho que no corresponde. Pero es una opinión, hacer porque pero es prerrogativa del fiscal. Por supuesto, pero es de opinión técnica. Ahora, están diciendo esto no tiene que bajarse, debe llevarse a juicio, que sean los tribunales los que resuelvan. Ahora, usted también en un momento, al principio del caso Penta, usted dice, hay que llegar a juicio oral. No, yo no digo que... Usted también negoció con los Penta. Yo no digo juicio oral, si el juicio abreviado es una muy buena salida también. ¿Qué prometió usted cuando negoció con los Penta? Y yo muchas veces también he terminado causas con condenas por procedimiento abreviado, si es legítimo. Sobre todo porque en nuestro país estos delitos tienen pena muy baja. Si la única diferencia del procedimiento abreviado es que la pena no puede llegar a superar a 5 años. Le pregunto, ex fiscal Gajardo, Carlos, ¿qué comprometió usted con los Penta? ¿A qué acuerdo había llegado con ellos? En el caso Penta había tratado un procedimiento abreviado en que los imputados reconocían participación y responsabilidad en los delitos tributarios y en el delito de cohecho, el mismo que hoy día se está bajando, y se condenaba a una pena inferior, por cierto, a 5 años, como establece la ley. ¿Y usted estaba contento con eso, que iba a lograr? Que ellos reconocieran y que usted calculaba que iban a ser menos de 5 años. Menos de 5 años porque... ¿En eso usted estaba contento? Estábamos de acuerdo, ¿por qué? Porque lo que le habíamos pedido era que hubiera colaboración absoluta con los hechos. Y después no le colaboraron y viene la famosa frase, somos tontos hasta las 12 del día. Después de la declaración que ellos prestan, la Fiscalía descubre un fraude muy importante, más de 1.000 millones de pesos en forward. Eso está clarísimo. ¿Cómo se explica que usted estaba satisfecho con que se iba a lograr, un acuerdo, un juicio abreviado con los Penta y menos de 5 años? Es lo mismo que está pidiendo Guerra ahora, y después usted en el último escrito pide 10 años para Pero Matías, con una diferencia fundamental. Si ese es el problema, que espero que lo entienda. En este abreviado no se está reconociendo el delito de cohecho, que es el más grave. Pero la misma pena, es la misma pena que usted había negociado. Pero si no importa, es el tema del reconocimiento de los hechos, de reconocer que acá hubo un delito muy grave, uno de los más graves que tiene nuestra legislación, que es el delito de cohecho, y que hoy día la pelea que estamos dando es para que se suban esas penas. Y si Guerra pierde, es razonable hoy día que si usted soborna al presidente de la República, la pena parte en 60 días. Está claro el punto, pero las penas que usted había negociado con los Penta es la misma que está negociando Guerra. Algunos lo acusan a usted de efectista. ¿Por qué tiene doble rasero si usted iba a lograr lo mismo? Es que no, o no me estoy explicando o no me está entendiendo. No, el reconocimiento del cohecho no es un tema de pena. No es un tema de pena, es un tema de hechos. ¿Y por qué pidió 10 años? Aquí lo importante es que se establezcan como delitos. Entendí el punto, ya. Los delitos tributarios y el delito de cohecho, que es el más grave. ¿Y por qué usted llegó en febrero, si no me equivoco, de 2017? Usted pide 10 años para ellos y antes había pedido 4. Es la pena que, si uno va a juicio oral, es la que corresponde. La diferencia está en si se admite o no se admite la colaboración sustancial. Cuando nosotros pensábamos que había colaboración sustancial, una pena de 5 años es razonable. Luego, cuando descubrimos que lo que ha habido es un ocultamiento de hechos muy importantes, de un fraude de más de 1.000 millones de pesos, con un mecanismo especialmente sofisticado como son los forward, nosotros sacamos la colaboración, eso fue admitido por los tribunales y luego la acusación fue en esos términos. Algunos dicen que usted salió porque no iba a lograr lo que pretendía y que salió a última hora y buscando una carrera política además, o sea que no perseveró. ¿Quiénes son esos algunos? Bueno, me imagino que los mismos críticos que usted ha escuchado. Está lleno de personas que en los diarios aparecen hablando en off y uno nunca sabe quiénes son. A mí me gustaría que si alguien tiene una crítica me la haga de frente, de cara, como personas razonables que somos. ¿En la próxima elección lo vamos a tener en alguna papeleta de candidato? Me lo han preguntado mucho y la pregunta que ha sido: ¿y por qué no me presenté en la elección anterior? Si yo ya tuve la oportunidad de haber sido candidato a cualquier cosa y no la tomé. ¿Le ofrecieron? No la tomé. ¿De dónde le ofrecieron? En ese momento era funcionario público, no, pero podría haber renunciado. ¿Quién se lo ofreció? No estoy diciendo que me hayan ofrecido, estoy diciendo que yo podría haber hecho si eso hubiera sido mi interés. Yo lo que he dicho a este respecto, Matías, es que la política es una cosa muy compleja. Esto no se trata de ganar una elección, sino que se trata más bien de tener la capacidad y los equipos para liderar un país. Y eso es algo que yo honestamente no tengo. Yo no tengo equipos. La política es un trabajo colectivo. Yo no pertenezco a ese mundo. Carlos Gajardo, ex fiscal, le agradecemos mucho haber estado aquí conversando sobre uno de los temas de la semana, que es el tema SQM, y además el que viene, que es Penta, que en un principio usted tuvo cargo de esa investigación. Carlos, muchas gracias por estar en El Informante. Gracias, que esté muy bien. Y puede participar a través de todas las redes sociales, cualquiera de las plataformas, con el hashtag o el gato, El Informante, para hacer preguntas, para comentar, para opinar
Y después de una pausa nosotros vamos a tener un debate muy interesante, tiene que ver con los temas valóricos. Un debate entre un miembro de la bancada cristiana y una persona del Partido Comunista, debatiendo sobre ley de adopción, sobre identidad de género. A la vuelta aquí en El Informante. Ya estamos de vuelta aquí en El Informante, dímelo de frente. Nuestra sección de debates, el tema de hoy, esta agenda valórica que se ha tomado, las prensas, las discusiones, las sobremesas. Están esta noche con nosotros la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Carol, buenas noches. Y nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Los quiero dejar con esta nota introductoria, nuestra Lapistoria, para entender de qué vamos a hablar. Lapistorias. Adopción homoparental. Desde 1999 que rige en Chile la ley de adopción, aunque sus números actuales no son buenos. Según cifras del año pasado, la adopción sufrió una caída de un 21,8% entre 2012 y 2016. De los niños calificados como susceptibles de adopción, el 68% tiene 4 años o más y el 30% entre 0 y 3 años. Actualmente, la ley da preferencia para adoptar a los matrimonios residentes en Chile, seguidos por los matrimonios residentes en el extranjero y finalmente a los chilenos solteros, viudos o divorciados. El gobierno presentó esta semana indicaciones a la ley que eliminan el orden de preferencia actual. Pero uno de sus artículos establece que se privilegiará a los adoptantes que den un ambiente familiar donde se puede ejercer adecuadamente el rol de padre y de madre. Luego quedaría a criterio del juez decidir si los postulantes cumplen o no esta condición. Esta indicación es entendida como discriminatoria por los promotores de la adopción homoparental y han generado divisiones dentro de Chile Vamos. Pero la reforma ya está ingresada y la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados es la que ahora tiene la palabra. Bueno, ambos invitados esta noche son miembros de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Antes de darle la palabra a ellos, quiero invitarlos a ustedes a participar a través de cualquiera de las redes sociales en la que usted esté con el hashtag el hashtag en este caso si es que estoy con Cariola o estoy con Durán. ¿O es con Carol? A ver. Sí, estoy con Durán y estoy con Cariola. Okay. Para que ustedes vayan empatizando, vayan, por así decirlo, votando por las ideas de uno u otro para ver con quién está la mayoría al cierre de nuestro programa. ¿Les parece? Chuta, ya. Bueno, nadie quedó contento, Carol, con esta indicación sustitutiva. Una parte dicen que cierra la posibilidad de la adopción homoparental y los otros sostienen que la abre. No entendemos nada. Carol Cariola. Sí. Mira, yo creo que claramente es una decisión bien salomónica del presidente y como señal política para su sector, ¿no? Está claro que dentro de Chile Vamos no hay un acuerdo en torno a esto. Yo tengo la impresión de que aquellos que están tratando de hacer la interpretación de que esto sí abriría eventualmente desde la interpretación de los jueces la posibilidad de la adopción homoparental, están más bien acomodando la lectura para salir beneficiados políticamente de eso. Me refiero especialmente a Evópoli, que son quienes más lustres le han sacado esto, y Felipe Casca ha dicho, bueno, estamos más o menos conformes, pero yo me quedo con la lectura. ¿Tú crees que cierra? De que cierra. ¿Que cierra la posibilidad por esto del rol del hombre y la mujer? O sea, en realidad mantiene, hasta ahora tú sabes que no existe la posibilidad de que una pareja homoparental pueda adoptar. De hecho, la única forma en que hubiese quedado explícito de que se pueda abrir una posibilidad es que, por ejemplo, la unión civil hubiese sido incorporada de manera explícita, y eso no ocurrió. ¿Y eso a usted le parece bien que se cierre toda posibilidad que da la adopción homoparental? Bueno, digamos de partida que esta indicación sustitutiva del gobierno viene a subsanar y mejorar en gran parte lo que era la antigua ley de adopción que data del año 99, la ley 19.620, y en este punto en particular, que en el fondo es el punto que nos divide, claramente hay una
puerta abierta, porque no fue muy explícito. Sin embargo, nuestros abogados están estudiando bien la ley, analizándola, porque a nuestro juicio deja abierta, ¿cierto?, la consideración de la adopción homoparental. Eduardo Durán, lo primero que yo quiero saber de usted, como miembro además de la bancada cristiana, si le parece bien que se elimine este orden de prelación, o que hay algunos que a priori tengan la posibilidad o tengan el beneficio antes que otros de adoptar. Bueno, yo creo que en este sentido y en esta ley en particular es buena la discriminación, ¿ya? Porque si hablamos de discriminación, claro, la palabra es impopular, pero si hablamos de discriminación en términos de prelación, yo pienso que es positiva, ¿cierto? No es negativo que haya prelación en este sentido, pero sí con el concurso de un juez para que en casos particulares pueda ayudar a decidir. Carol, dice que es buena la discriminación por prelación, o sea, por orden. A ver, yo creo que hay elementos que tienen que ver, una cosa son los requisitos, y evidentemente tienen que haber requisitos para los procesos de adopción, y yo comparto eso. Pero lo que no comparto es que un tipo de familia tenga menos valor que otro tipo de familia. O sea, yo creo que hoy día nosotros vivimos en una sociedad que ha dejado claro, por la vida de los hechos, de que hay distintos tipos de familias. Familias donde viven madres con abuelas que crían a sus hijos y a sus nietos, madres solas, padres solos, parejas homoparentales también. Entonces, yo creo que cuando se intenta generar una prelación, lo que se genera también son grados de discriminación encubiertos que a mí me parece que no corresponden. Yo creo que es uno de los elementos que valoro de la modificación que hace la indicación, la eliminación de la prelación. Carol, Eduardo, ¿son familias las que narra Carol? Sin duda, yo también estoy de acuerdo que en nuestro país existen distintos tipos de familia. ¿Ya? ¿Dos personas del mismo sexo pueden conformar una familia? Mire, una familia en el fondo es una agrupación de personas, ¿cierto?, donde hay afecto, donde hay cariño, donde buscando el bien común, ¿cierto?, se protegen, se cuidan y se motivan a superarse. Dos personas homosexuales entonces califican como familias. Mire, dos personas homosexuales que viven juntas, yo no puedo decir que no son una familia. Ellos son sujetos de adopción, de poder adoptar. No, son otras cosas distintas. No confundamos peras con manzanas. O sea, no todas las familias pueden adoptar. Yo, a mi juicio, ¿cierto?, y a juicio de muchos parlamentarios, y por qué no decir de gran parte, ¿cierto?, de la ciudadanía, pensamos que el mejor hogar para un niño que ha perdido su familia es el constituido con un padre y una madre. A ver, el mejor, pero no el único. Por supuesto, no es el único. Pero si hacia abajo va decayendo las posibilidades... Por eso estamos hablando... Podría llegar. Por eso estamos hablando del orden de prelación. Usted cree en la orden de prelación, pero si baja... Entonces, bueno, en el caso... a ver, entonces la pregunta es otra. Si usted considera de que en ese caso lo que lo resuelve es la prelación, si se estableciera la prelación y dentro de la prelación se estableciera una pareja o una familia homoparental, entonces usted sí estaría de acuerdo. Hay casos particulares, Carol, que me gustaría darlos a conocer. Tú mencionaste el caso de una abuelita que vive con No, estoy hablando de parejas, pero, espérame, parejas homoparentales. Para llegar a eso, déjame ir paso a paso para llegar a eso. Tú primero mencionaste la familia de la abuelita, con la mamá que crían a su hijo, a sus nietos. Yo creo que con toda seguridad ellos tienen el derecho a poder adoptar por sobre una familia, ¿cierto?, con padre y madre. En el caso particular, ¿cierto?, que se estableció a través de la ley, donde a lo mejor una pareja homosexual, ¿cierto?, criaron un hijo, ¿ya? Que uno de los hijos era hijo de una de las personas de la pareja, uno fallece por el lazo afectivo, por el lazo de historia. Usted ahí sí sería... daría su voto, es que por supuesto, no hay que taparse los ojos, pero en igualdad de condiciones, donde las familias son desconocidas para el niño, ¿cierto?, pero buscando el bien superior de él. Pero una pareja homosexual. Por eso digo, ¿pueden adoptar? Yo ratifico que tiene preferencia para un niño buscando el interés superior de él que sea un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es mejor? ¿Por qué tú afirmas de que es mejor para el niño? Porque si hablamos del interés superior del niño, lo que estamos haciendo es procurar de que ese niño se resuelva una situación en la que está hoy día o de abandono o de institucionalización o de situaciones de vulnerabilidad. Son diversas razones por las cuales un niño queda sujeto para la adopción, ¿cierto? Frente a eso, poniendo el interés superior del niño, finalmente lo que uno busca es generar una familia donde se le entregue amor. Tú mismo lo decías, hay elementos básicos que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la protección, que tienen que ver con el cuidado. ¿Por qué eso lo garantiza más un hombre y una mujer siendo pareja que un hombre y un hombre siendo pareja o que una mujer y una mujer siendo pareja? En esos puntos que tú mencionas recién, Carol, estamos completamente de acuerdo. Buscando el interés superior del niño, el sistema de adopción es subsidiario a la familia, como también lo dice la ley. Por lo tanto, en el entendido que buscamos el bien superior del niño, ¿ya?, la complementariedad que se da, sin duda,
entre un hombre y una mujer, porque hay una complementariedad, ¿ya? Siempre, entre una mujer y una mujer también. Pero entre un hombre y un hombre también. Por diferencias biológicas, por diferencias de caracteres, por diferencias emocionales. Tu problema es con las parejas homosexuales. No, por diferencias biológicas, como dije, por diferencias emocionales, por diferencias psicológicas. ¿Cuáles son esas diferencias? El hombre y la mujer se complementan, la biología lo dicen. Por eso habemos hombres y mujeres. ¿Cuáles son las diferencias que pueden haber entre una pareja? Vuelvo a decir, o sea, aquí, a ver, estamos hablando de una ley que va a permitir que miles de niños que hoy día están en los centros del Sename, en condiciones que no son las que correspondan, puedan tener una familia. Pero si eso que tú estás diciendo... La limitación de esas posibilidades lo que hace es precisamente no poner en el centro el interés superior del niño. Eso que tú estás diciendo como argumento, eso lo compartimos, sí. La situación de los niños del Sename es un drama que todo el mundo conoce. Sabemos que hay niños que no han podido ser adoptados. ¿Por qué? Por lo engorroso del sistema, la burocracia extrema que no ha permitido que sean adoptados. Pero en este sentido... sabemos también que hay muchos matrimonios, muchas parejas, incluso con problemas de infertilidad, ¿cierto? Pero hagamos la ley pensando en el niño. Pero usted cree que si se llenan todos esos cupos, usted sería partidario de poner, aunque sea debajo, en orden de prelación, a personas homosexuales. ¿Usted está de acuerdo en eso? Mi proposición, ¿cierto?, es buscando el interés superior del niño. ¿Volver a la prelación, pero incluyéndolos? No, buscando el interés superior del adoptante. ¿Un gay puede ser buen padre? Yo no discrimino, ¿ya? Yo tampoco... ¿Por qué no me dice sí o no? Sí. ¿Un gay puede ser buen padre? Puede ser, ¿por qué no? Sí, puede ser. Entonces, ¿por qué no puede adoptar? Yo no digo que no pueda adoptar, lo que estoy diciendo nuevamente, ¿cierto? Entonces, y repito, permíteme, Carol, lo que estoy diciendo yo... que vamos a poner para que las quiero familias repetirlo, ¿cierto?, homoparentales puedan adoptar. Buscando el interés superior del niño, el pensamiento mío, de muchos colegas y de gran parte de la ciudadanía, ¿por qué no? Habría que preguntarle a la gente, es que la complementariedad que se da entre un hombre y una mujer, sin duda le hará mejor al niño en su desarrollo emocional, en su desarrollo psicológico y en el desarrollo futuro como persona. Pero ¿por qué tú afirmas eso? ¿De dónde sale eso? Porque mira, yo tengo acá algunos datos, de hecho hay unos datos que tienen que ver con la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, que ha desarrollado varias investigaciones en relación a esto. De hecho hay una del año 2005, hay una del año, del año 2003 también, que hacen referencia precisamente a los procesos de adopción homoparental y las consecuencias que tienen en los niños. Una de las afirmaciones que hacen aquellos que se oponen y que afirman, por ejemplo, esto de que una pareja de hombre y mujer heteronormativa, heterosexual, le hace mejor a un niño que una pareja homosexual. O sea, esa afirmación no tiene sustento. ¿Por qué le va a ser peor? Entonces, yo pongo aquí el dato concreto, Matías. O sea, el 90% de los niños que son criados por parejas heteroparentales son... homoparentales son heterosexuales, ni siquiera hay influencia, por ejemplo, a propósito del argumento que se pone un hijo no saldría necesariamente homosexual. O sea, exacto, porque muchas veces algunos dicen, no, lo que ocurre es que los hijos van a salir homosexuales y se les va a incentivar una orientación sexual. O sea, eso es... ¿Usted cree que hay algo de eso? La homosexualidad como una patología y no lo es. Mira, el niño en su crecimiento, yo, tú, cualquiera de nosotros, ¿cierto? En nuestro crecimiento, sin duda, y la ciencia lo dice, buscamos la imagen materna y la imagen paterna en nuestro desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, es muy discriminatorio. Hay mucha gente que no tiene imagen paterna y que no tuvo imagen materna. Pero siempre la busca. No por eso tiene un mejor o peor desarrollo. No, yo no estoy diciendo que tienen mejor o peor desarrollo. La psicología nos dice que buscan siempre buscan una imagen paterna que no tuvo a lo mejor por algún drama de la vida, por alguna situación negativa, pero la buscan en un tío, en el abuelito. Y eso se da en la naturaleza. Carol, en el caso, vamos a un caso hipotético, que llegamos al final de un juez y tiene a dos familias, una pareja homosexual y una pareja heterosexual. Se han hecho todos los test de psicólogos, cumplen con todos los requisitos, igualdad de condiciones. ¿Cómo debería resolverse eso? ¿Para ti es exactamente igual? Sí, o sea, yo creo que... Voy a decir una banalidad, pero prácticamente tirar al azar, a ver, Caro y Sello, si es que cumplen con los mismos requisitos. Hay un elemento, Matías, que tiene que ver también con yo creo que hay un elemento que tiene que ver y que lamentablemente ni la ley actual ni el proyecto lo contempla, que tiene que ver también con la opinión del menor. Hay un tema que tiene que ver también con la comodidad, con cómo, o sea, hay distintos mecanismos de interacción que se deben realizar con la familia, pero yo no haría una discriminación a priori porque
cumplen las mismas condiciones. Sí, los dos por igual. Finalmente, no creo que lo que tenga que ¿Cómo resolver... decidiría el juez? No creo que lo que tenga que resolver sea si la familia es heteroparental u homoparental. Creo que ese no debiese ser un criterio de discriminación. Y eso es lo que yo estoy planteando. Pero o sea, me parece que ahí tienen que haber otros criterios, Matías, y de hecho creo que uno de los criterios lo voy a proponer... En igualdad de condiciones, esto es un Exacto. ejemplo teórico, Sí, sí, por en supuesto. igualdad de condiciones tú serías partidaria de que sea Buscar prácticamente otros mecanismos No, que en definan, todos los ¿no? mecanismos que buscamos se llegó al empate, por así No, porque decirlo. hay un punto, elemento que Matías? tiene que ver, ¿Cuál? que es una decisión, que es Del la opinión niño. del niño. Y si un niño En tiene función- 3 años, en 2 función de la años, interacción, pero es que los niños interactúan también con... pero también hay las subjetividad. familias Ahí también por podría haber supuesto, subjetividad. Porque hay muchos elementos que tienen subjetividad en esto y los jueces también la tienen que aplicar, pero Claro. por eso se establecen criterios. Pero lo que yo quiero volver a decir es que no tiene por qué haber un criterio de discriminación en relación al tipo de conformación de familia que existe. Eduardo, ¿usted qué le parece cuando un colega suyo, como el diputado Leonidas Romero, se refiere a los homosexuales de la manera que se refiere o se refiere a los transexuales de la manera que se refiere? Por ejemplo, usted sabe a qué me refiero, ¿cierto? A Daniela Vega, de la manera que la trató. Yo no quiero ni decir de la manera que lo trató porque me parece un poquito ofensivo a mí, que es muy personal. ¿Usted comparte lo que le dijo? Bueno, yo estuve cerca ahí, estuve al lado de Leonidas Sí. Romero, el diputado de Renovación Nacional, cuando en ese momento, entrevistado por los periodistas, dio esa respuesta. Sí. Yo puedo decir que todos tenemos nuestros matices para hablar. Ya hay momentos, ¿cierto?, en que presionado a lo mejor por la atención Se de una equivocó entrevista, cuando podemos dijo don decir Daniel Vega. una u otra situación. Se ¿ya? equivocó y cuando dijo que el problema es que cuando tenga problema de la próstata, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, ¿Qué yo le lo- pareció? Califíqueme eso. Yo lo que voy a decir es que la ley de identidad de género, ¿cierto?, que establece el derecho a una persona, ya que pueda sentirse de acuerdo al ambiente cultural, de acuerdo ¿Le a faltó su el percepción, respeto o no a de Daniela Vega? permíteme, déjate terminar. Leonidas. De Pero acuerdo es a su que- percepción personal, ¿cierto?, cómo sentirse, no nos puede obligar al resto, ¿ya? Yo respeto a Daniel o Daniela como Daniela. lo quiera decir. No, es que es Daniela. Para ¿no? usted, no, ¿quién no es? le digas Para usted, Daniela. ¿cómo es? ¿Cómo se llama la actriz que ganó el Oscar? ¿Cómo Bueno, se llama? permítanme decir, ¿cierto?, que la actriz que ganó el Oscar es un hombre, ¿ya? Es que eso no es así. podemos decir otra cosa, ¿Pero por qué él es estás un hombre. diciendo eso? Eso es una falta de respeto. No, si Su él, mira, yo le respeto. Su si él- identidad de género. Si él se siente mujer, Hay un sexo es registral cosa de él. que está determinado por la estructura biológica con la que nace. Pero hay un tema que se llama identidad de género. Esa es y una- que tiene que ver, y por lo tanto, si ella es Daniela, tú no tienes por qué llamarla Daniel. No tienes por qué negarle la posibilidad de establecer su identidad de género e incluso en ello su propio nombre, su propio nombre social. Entonces, frente a eso, lamentablemente Daniela Vega, tal como ella lo ha dicho, que es mujer, que vive como mujer, que actúa como mujer, que es una actriz reconocida mundialmente, hoy día no se puede llamar por el No tiene nombre que derecho, tiene, no puede no viajar tiene por el derecho. nombre que tiene porque Dame el un país no segundo, se lo permite. Carlos. No tiene derecho a ponerse Daniela. Permíteme, las razones de la película, del Oscar, ¿cierto? Y de su fama que ha adquirido notoriedad por haber ganado un Oscar, permíteme, no lo pongamos como excusa porque, si no es ninguna porque ese es excusa. su trabajo, ¿cierto? Antes de irnos a la pausa, Ella ganó un premio Eduardo, como, Tiene que ver puede con- ser- tiene que ver con su usted, derecho. ¿Cómo le dice usted? ¿Voy a ver la película de Daniela Vega Mire, o sí, protagonizada aquí- por Daniel Vega? Dígame eso. Aquí no se trata, ¿cierto?, Dígame de cómo lo dice formar usted. estereotipos ni caricaturizar las situaciones. Daniel Vega, ¿cierto? No es Digámoslo, Daniel. es no, un, es un que no te hombre. lo puedo permitir. O sea, ¿Pero no, por qué? es que, ¿Por qué no porque me puedes permitir porque eso, se llama Carol? Daniela, porque yo a ti no te voy a decir Eduarda. No, porque yo soy Porque hombre. ya, pues es que entonces no le digas Daniela a Daniela, pues. Porque ella es Porque tú no hombre. eres Eduarda. Ella es hombre. ¿O sí? No, Permíteme ella decirte, es hombre. Daniela. Su identidad. Y esa es su identidad de ella género. adoptó, y tú tienes... pero no nos obliguen a todos, Pero tú- Carol, no, por favor. y tú no la obligues a ella. No, yo no la estoy Entonces, obligando a ¿por qué ella. la estás- Ella y puede por qué la estás sentirse, obligando a Hasta tomar que un ella nombre puede que no sentirse quiere? como Punto lo desee. crucial aquí, Y yo Eduardo. respeto. Eso es una falta de respeto. Yo A la respeto la diputada forma- Leonía lo mandamos a la comisión. Vamos a hacer de- una pausa. Volvemos pronto con el debate aquí en el Informativo. Ya estamos de vuelta aquí en El Informante para decirles que más de 2.500 personas hasta este momento han votado con el hashtag Estoy con Cariola o Estoy con Durán. ¿Saben quién ganó? Veamos el resultado. Ahora, Allá. puede que siga gente votando, pero en este momento la votación da por ganador o ganadora, señor director.
Estoy con Durán, 45,8% de las personas que ingresaron en las redes sociales con el hashtag El Informante y un 54,2% con Carol Cariola. Les quiero agradecer a los dos por haber estado aquí debatiendo ideas en El Informante. Y nos despedimos de esta tercera edición desde el estudio Sergio Livingston de Televisión Nacional. Nos despedimos, agradecemos y hasta la próxima semana. Muchas gracias por venir. Chao. ¿Cuál fue su sensación después de esta entrevista y si siente que le faltó algo que decir? No, al contrario, me gustó mucho la entrevista que hizo Matías. Creo que pasamos por distintos puntos muy relevantes de lo que está pasando en el país y me quedo con una sensación bastante grata después de haber hecho esta entrevista con El Informante. ¿Usted cree que con todo lo que está pasando van a quedar impunes los involucrados en el caso? Bueno, creo que lo que está pasando es que se han dado por parte de la Fiscalía muchas señales de impunidad y que en definitiva estas graves conductas, buena parte de ellas van a quedar sin sentencias condenatorias y eso me parece es un grave problema para la institucionalidad de nuestro país. Muchas gracias. Bueno.